Shalom y bienvenidos a una nueva lección de discipulado, clase número 7, llamada El Mesías en la profecía y en la tradición judía. Vamos a hablar, ¿cierto?, en esta segunda serie de estudios llamada Profecía y Práctica Mesiánica. Vamos a asociar un poco lo que es la profecía, la escatología, la creencia, ¿cierto?, en el porvenir, en lo que iba a ocurrir, lo que había de venir, lo que vino, lo que se cumplió, lo que falta por cumplirse. Pero obviamente cómo esto cambia nuestra forma práctica de vida, ya que en sí la profecía, como conocemos, ¿cierto?, en hebreo, la nebuá, es algo que nos trae una visión, ¿cierto? Es la visión de las cosas, una visión de la vida, una visión de cómo debieran ser las cosas. Por lo tanto, tiene que ver mucho hacia dónde queremos nosotros llegar, ¿cierto? Hacia dónde queremos ir y cómo llegar hacia ese lugar. La visión es ese objetivo donde queremos plantearnos, ¿cierto? Llegar en algún momento, pero también lo es, ¿cierto? La visión, digamos así, hay una visión de parte de Dios hacia nosotros, hacia el mundo, hacia la restauración, cómo restablecer las cosas. Y parte de eso, ¿cierto?, es el conocimiento del Mesías. Así que, Talmidim, hoy día vamos a llegar al corazón de nuestra fe, que es el tema que une toda la historia de Israel y a la vez le da su significado último, que es la esperanza, la tikvá del Mashiach, el Mesías, o conocido también en griego el Cristo, el Christos. Y no es otro sino que el ungido de Dios. Esto es lo que significa Mesías, el ungido. Esta no es una idea secundaria, la del Mesías, eh, dentro de la tradición. Al contrario, es la melodía, por así decirlo, que resuena dentro de todas las promesas que fueron hechas por parte de Dios a los padres, por ejemplo, en el libro del Génesis, del Bereshit, hasta pasar por todos los profetas, ¿cierto?, al final de las Escrituras. Inclusive, los sabios de Israel llegaron a decir lo siguiente: el mundo fue creado solo por causa del Mesías. Sanedrín 98b. Y esto es para que uno se dé cuenta de la centralidad de este tema del Mesías. Por lo tanto, no puede pasar por inadvertido algo que está en el centro de nuestra fe y de nuestra esperanza. Como bien dijimos, la palabra Mashiach significa ungido. Tan solo eso. Y en la Tanaj, en la Biblia, ¿cierto?, se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes, muchas veces a los profetas, para apartarlos hacia un servicio especial para Dios, o para brindarles una investidura, ¿cierto?, para Dios. Ahora, sin embargo, a lo largo del tiempo la esperanza de Israel, por así decirlo, se cristalizó. Quedó ahí, ¿cierto?, en la espera de un ungido supremo. Alguien que viniera, ¿cierto?, bajo la figura escatológica para cumplir todas las promesas de Dios. Ya sea para redimir a Israel por completo, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra y prácticamente restaurar todas las cosas. Entonces, toda la esperanza del pueblo quedó arraigada, ¿cierto?, en esta idea, que tenía que venir el Mesías a cumplir todas las promesas de Dios. Porque si Dios es real, si Dios existe, si Dios prometió, si Dios habló a nuestros padres, si Dios nos puso en esta tierra, si Dios nos dio las escrituras, si Dios nos habló, bueno, significa de que Él es fiel, verdadero y que va a cumplir su palabra. Por lo tanto, en algún momento todo esto tiene que ocurrir, tiene que cumplirse y completarse. Ahora, eso, ¿cierto?, está arraigado en el corazón de todo el pueblo en general. Nosotros vamos a explorar junto a eh, podemos decir, un retrato de muchas caras, ¿cierto?, multifacético de esta figura del Mesías, ya que tampoco hay una figura única o un entendimiento único de lo que tendría que hacer el Mesías o el ungido de Dios. Eh, ¿Por qué? Porque los profetas lo retrataron de una forma en que él quedó con muchas misiones, con muchos roles, eh,
que venía a hacer muchas cosas y a cumplir muchas promesas, y de diversa índole. Pero también vamos a hablar de cómo encontramos ese cumplimiento de esas profetas en el Mesías Yeshua de Nazaret, y cumpliendo cada uno de estos retratos, ciertos proféticos, que dieron redundantemente, por así decirlo, los profetas. Nuestros Nevi'im, los profetas, no nos dieron una sola imagen del Mesías, sino que nos dieron un tejido complejo, a primera vista y muchas veces paradójico. Ellos vieron que él tendría diferentes roles y atributos que de alguna forma tendrían que converger en una sola persona. De hecho, sí, podemos decir que hay muchas formas en que la gente cree, que tiene fe, o que cree en un Mesías hoy día, es porque precisamente él viene a cumplir diferentes roles, tiene diferentes atributos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente se identifica con algún rol o con un atributo en especial. Hoy día hay muchas denominaciones, creencias, ¿cierto?, en el Mesías, precisamente por esto, porque lo que esperamos que cumpla Dios, bueno, venía a cumplirlo este enviado, este ungido de Dios. Y todas esas cosas son muy variadas, pero lo que cree, ¿cierto?, el pensamiento judío es que convergen en una persona. El problema está en que si no creemos, ¿cierto?, que las mismas cosas convergen en esta persona, o que unas sí y otras no, podemos llegar a creer que uno es el Mesías, que no es él, que es otro, etc. Y esto termina siendo prácticamente como cuando la gente cree en un Dios, en otro Dios, en otro Dios. Es que él prometió esto y esto otro, y me promete esto y esto otro, y él es así y es así. Entonces finalmente se delega todos estos atributos y roles en la imagen, ¿cierto?, de un ungido enviado a cumplir esto. Y muchas veces las personas terminan haciendo el mismo juego, ¿cierto?, de creer en que se cree en un Dios de una u otra forma. Entonces muchos creen en el Mesías de una u otra forma. Y hoy día tenemos, ¿cierto?, muchas versiones sobre esto. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Escritura, la Tanaj, sobre el Mesías? Y esto, ¿cierto?, es lo que nosotros tenemos que tener claro, porque si creemos en Yeshua de Nazaret como el enviado de Dios, el ungido de Dios, bueno, tenemos que creer de la forma, ¿cierto?, en que Él se presentó, y de la forma en que se presentó en las Escrituras y lo presentaron, ¿cierto?, también sus seguidores. ¿De quién era Él? De cómo, de dónde viene. Por ejemplo, el rey Mashiach viene del linaje de David. Y se le llama, de hecho, Mashiach ben David, el Mesías, el ungido, hijo de David. La promesa más clara y repetida es la de un rey descendiente del rey David. O sea, el Mesías sería un rey que viene del linaje de David. Y después de que la monarquía de David cayera, los profetas anhelaban un futuro retoño, algo que naciera, ¿cierto?, un vestigio, un vástago de David que restauraría el trono de David, o el trono de la casa de David, el reinado, ¿cierto?, del rey sobre Israel. Que recordemos, ¿cierto?, que David, él prácticamente expandió, ¿cierto?, lo más que se haya conocido la tierra de Israel hacia los límites prometidos, ¿cierto?, a los padres, y fue el gran unificador también del reino, cuando en su momento estaban divididos. Entonces, el profeta Yeshayahu, Isaías, profetizó lo siguiente. Él dijo, y saldrá una vara del tronco de Isaí, es decir, el padre de David, ¿cierto?, Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Eterno, el espíritu de Dios. Isaías 11. Como dice ahí, iba a salir una vara del tronco de Isaí. O sea, de Isaí, que era el padre, vendría David, que venía a regir, ¿cierto?, el reinado de Israel. Y de esa vara con la que él regía iba a nacer un vástago, ¿cierto? Podemos decir así como floreció el vástago de, por ejemplo, de Aarón, ¿cierto? Su vara también iba a salir un vástago, por así decirlo, de esas raíces. Entonces se le ve como algo vivo, ¿cierto? Entonces este rey no iba a ser un tirano,
que iba a gobernar sobre Israel, no, para nada, sino que dice que iba a tener el espíritu del Eterno. Por lo tanto, iba a gobernar con sabiduría, con justicia, con rectitud, y de alguna forma iba a traer la paz, el shalom, sobre todas las cosas. O sea, este no solamente iba a ser un rey sobre Israel, sino que realmente iba a traer la paz al mundo. Ya que tenía, cierto, el espíritu del Eterno. Y este vástago sería tan grande que lo abarcaría todo. Y Eshayahu también nos dio una de las profecías más asombrosas sobre la naturaleza de este ungido de Dios. Y él dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Wow! O sea, nos nace un niño, que es un hijo, y el principado del reinado está sobre su hombro, y a él se le llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, cumpliría, ¿cierto?, el rol grande de un rey, sabio, entendido, admirado, ¿cierto?, por las personas, que heredaría el reino y sería reconocido como un padre para ese reinado, ¿cierto? Un guía, un juez fuerte y que regiría para traer la paz al reinado. Entonces estos títulos van mucho más allá de un rey terrenal, aunque entre paréntesis digamos, hoy día, ¿cierto? No sé, algunos reyes, ¿cierto? En algunas partes del mundo, o algunas presidencias, o incluso algunos, o el papado, tienen muchísimos más títulos que esto. Se adjudican, ¿cierto? Muchísimos títulos, tales como estos, y si no otros más. Ahora, ¿realmente una persona es digna de tener todos estos títulos? Va a ser magnánimo, misericordioso, príncipe de paz, etcétera. ¿Realmente alguien podría tener todos estos títulos? Bueno, cualquier rey terrenal sigue siendo eso, terrenal. Por mucho es cierto que un reinado se preocupe de toda la etiqueta, todo el desenvolvimiento, ¿cierto? De una persona, todo el entorno en lo que se mueve, donde vive, etcétera. Bueno, estos títulos, ¿cierto? Para que se cumplan realmente van mucho más allá de lo que pueda hacer una mera persona. Realmente estos títulos apuntan a atributos divinos, atributos de Dios mismo, cuya soberanía sería eterna. O sea, es como si Dios viniera acá, hubiese nacido, por así decirlo, entre nosotros, y finalmente heredara todo el reinado, ¿cierto? Y toda la potestad en este mundo, de tal forma que fuera reconocido como el gran rey de todos. Ahora, por otro lado, tenemos, ¿cierto?, la imagen del Mesías como un siervo sufriente, un Eved Adonai, un siervo de Adonai. Junto a esta imagen de un rey triunfante, poderoso, fuerte, prácticamente con atributos divinos, ¿por qué? Porque esos atributos se los atribuimos a Dios, emerge otra figura, igualmente poderosa, pero profundamente misteriosa. Y es esta la del Eved, la del siervo sufriente del Eterno, que se describe de una manera realmente conmovedoramente apasionante en Isaías 53. Este siervo, despreciado, desechado entre los hombres, llevaría sobre sí mismo enfermedades, dolores y lo más importante, los pecados de su pueblo. O sea, acarrearía, ¿cierto?, las faltas de todo su pueblo. Como dice Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Este pasaje nos habla de un sufrimiento vicario, entregado, ¿cierto?
de propia voluntad. Un sacrificio, en otras palabras, sustitutivo. O sea, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por la llaga de él fuimos nosotros curados. Él fue angustiado, afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, por nosotros, en otras palabras. Entonces se entiende que nosotros debiésemos estar en ese lugar, pero este siervo justo sufre en el lugar de los pecadores para traerles sanidad y una reconciliación con Dios. Esta era una figura realmente tan radical y tan radicalmente opuesta también a esa figura de un rey triunfante que para nada humillado, ¿cierto? Sino al contrario, con todos los títulos, ¿cierto? Nobiliarios posibles y habidos y por haber. Y esto generó un gran debate, por supuesto, a lo largo de los siglos, porque tenemos dos visiones muy contrapuestas. Algunos de nuestros sabios vieron aquí al pueblo de Israel sufriendo por las naciones. Algunos interpretaron que Israel era quien sufría como un siervo. Ahora, obviamente el alcance profético de que el pueblo sufra por el mismo pueblo y que por culpa de que todo el pueblo de Israel haya sido molido y castigado, nosotros mismos seamos sanados. Es como un poco compleja la estructura, ¿cierto? Para entenderlo así. Sino que tenemos que entenderlo como una figura que se alza en enigma, ¿cierto? En estos capítulos, hablando de la restauración de Israel. Al parecer alguien carga con la falta nuestra como la cargó en algún momento un sacrificio. Y aquí mi siervo el Mesías prosperará, será engrandecido, exaltado y será sublime. Así es como el Targum de Jonathan, ¿cierto? Una traducción de la escritura al arameo, identificaron a este siervo. Cuando estaban, por así decirlo, traduciendo el texto de Isaías, ellos dijeron: he aquí mi siervo, el Mesías, prosperará, será engrandecido, exaltado y será muy sublime. O sea, el Mesías. Y ellos dijeron así, y tradujeron en el fondo al arameo así: mi siervo el Mesías. No tradujeron mi siervo Israel, sino que el Mesías. O sea, lo identificaron literalmente como ese ungido. Y esto es lo que entendieron muchos judíos, ¿cierto? En esta época. Que realmente ese siervo era el Mesías, el ungido. ¿Ok? Entonces, si bien aparece con la figura muy humilde, prosperará. O sea, tenía una misión y esa misión sí prosperará. Porque se llama el siervo el Mesías. El siervo. Y este es el Mesías. ¿Cierto? El que viene a padecer, pero aún así va a prosperar, será engrandecido, exaltado y sublime. Frente a todos. Otro texto que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de las escrituras es que el Mesías sería el profeta como Moshe y un sacerdote eterno. La Torá misma promete la venida de un profeta como Moisés, ¿no? Cuando dice, ¿cierto? En Deuteronomio de Barim 18:15. Y alguien que hablaría, bueno, cuando dice: un profeta como yo os levantaré de entre sus hermanos, a él oiréis. Alguien que hablaría las palabras de Dios con una autoridad sin igual. O sea, una cosa es que habla un profeta y todos escuchemos palabra profética y palabra de Dios, con sumo respeto. Pero otra cosa es que una persona con la autoridad misma, como si fuera Dios mismo, nos hablara las cosas. Por eso es cierto cuando puede ser que una persona nos pueda dar un consejo, pero cuando viene alguien con autoridad sobre nuestra vida y nos dice algo cómo debe ser y cómo no, uno tiene que inmediatamente como que se siente sometido, ¿cierto?, ante esa autoridad. Y esto es lo que está diciendo, o sea, esta persona hablará palabras de Dios, será como Moshe, a él oiréis y a él van a seguir. O sea, él tiene la autoridad mía. Lo cual es muy complejo, ¿cierto? Porque profeta como Moshe, como dice la escritura, no se ha vuelto a levantar, dice. Porque él hablaba cara a cara con Dios. O sea, ¿este profeta también hablaría cara a cara con Dios? ¿Sería tan grande como Moshe?
como para guiar nuevamente a toda la nación. Y ahí es donde identificamos al Mesías. Entonces el Salmo 110 también describe una figura a la diestra de Dios, que es a la vez el rey y sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio superior al levítico, un sacerdocio eterno. Entonces, por ahí también, ¿cierto? En las escrituras se habla de un rey y sacerdote a la vez. Una figura, ¿cierto? Dual. Una figura que se daba, en algún momento se dio, que después se fue separando, ¿cierto? Y en la Torah se separa. Pero aquí se habla de que en un momento va a haber un rey y sacerdote. Es decir, no solamente alguien que viene a dirigir los destinos de la nación con plena autoridad, sino que también alguien que se abstrae hacia sí, ¿cierto? Deja de hacer su propia voluntad y se dedica a conectarse con Dios para que el pueblo sea redimido y perdonado, como lo hacía un sacerdote que estaba preocupado de esto, de reconciliar a las personas con Dios. O sea, no solamente alguien que viene a gobernar todo, sino que también nos viene a reconciliar. Porque la mejor forma, ¿cierto?, de que pueda reinar un rey y haya paz es que las personas cambien y sean transformadas. Pues por mucho que haya un rey con mucha autoridad y mucha fuerza, si la gente no quiere someterse, va a terminar siendo un déspota. O no va a poder hacer lo que quiere hacer. Pero si la gente realmente cambia y se somete y es personas, son personas que se dedican a hacer la ley, el orden, a hacer la justicia, que no dan problemas, hay prosperidad, hay paz. Entonces, en este sentido, se dice que sería un servicio, haría un servicio sacerdotal, perdón, superior al levítico. Porque el sacerdocio levítico también, ¿cierto? En los profetas se menciona con una caducidad. Y dice que por culpa, ¿cierto?, de la transgresión del pueblo, como dice Jeremías, Dios levantó, ¿cierto?, estos sacrificios. Pero en algún momento iba a cesar el sacrificio. Ya no iba a haber necesidad de una nueva arca, dice el profeta también, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque ya no iba a haber necesidad de que los hombres fueran expiados todo el tiempo, por uno y otro error. Porque ese sacerdocio tiene esa carencia, que es la carencia de que las personas pecan y hierran. Pero ¿qué pasa si hay un Mesías que viene a transformar los corazones de las personas? Que llega hasta ese nivel de transformación, no solamente de una forma exterior del reino, sino interior, sería superior al sacerdocio levítico, que es una respuesta al pecado, ¿cierto?, del pueblo. El sacerdocio levítico es algo reactivo, reacciona, ¿cierto?, a las faltas que cometió el pueblo durante el desierto a lo largo de su historia. Se reacciona, pero no habría necesidad de esa reacción si en realidad las personas fueran cambiadas y transformadas. Y por eso es que hay un sacerdocio que se entiende que es superior. ¿Ya? En el fondo es esto, en breves palabras. Hay un dilema rabínico dentro de esto, de este profeta como Moisés. Y ¿es un Mesías o son dos Mesías? Porque hasta aquí hemos dicho que hay una figura muy fuerte y una figura un poco más blanda, por así decirlo, que viene a traer paz, que viene a cambiar, restaurar, que viene a ser oído con la voz de Dios, que es sufriente, y otro que, o sea, imagínese usted una persona muy sufrida que siempre está padeciendo una y otra cosa, liderando, ¿cierto?, un puesto de autoridad. Si usted se fija en las milicias, ¿cierto?, las policías o en general los grupos de poder intentan ser totalmente firmes, ¿cierto?, bien parados, que su cara no muestre nada de sensibilidad, ¿cierto?, ni nada de sufrimiento, al contrario, que muestre firmeza. Se trata de reflejar eso. Pero un Mesías que está afligido, molido, partido por nosotros, es difícil. Porque uno lo miraría y lo despreciaría. Esta persona me está diciendo que yo tengo que cambiar mi vida y hacer esto y esto otro. Pero mírenlo a él.
Entonces, son dos figuras que podrían llevarnos a una interpretación muy opuesta de cómo sería el Mesías. Entonces, ¿cómo nuestros antepasados podrían reconciliar estas dos imágenes aparentemente contradictorias? Por un lado, el Mesías tendría que ser un rey poderoso, conquistador, y por otro lado, un siervo humilde y sufriente. ¿Cómo podía venir, como dice el profeta Daniel, ¿cierto? En su visión, montado, ¿cierto? En un caballo desde los cielos. Y a la vez, como dice Zacarías, montando un asno, ¿cierto? Y cabalgando un asno humildemente. O sea, por un lado muy humildemente, por otro lado cabalgando en los cielos. Entonces esta tensión, ¿cierto? De estas dos imágenes del Mesías llevó al desarrollo de la tradición rabínica de la idea de dos Mesías. ¿Y cómo se les llamó? Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José, que es una figura que vendría primero, que lucharía contra los enemigos de Israel, sufriría una muerte trágica, preparando el camino. Mashiach ben Yosef. Muy parecido, por así decirlo, a la vida de José, sufrido, ¿cierto? Hijo de Jacob. Que lucharía, ¿cierto? Y redimiría al pueblo de alguna forma, pero también sería muerto de forma trágica. Y a la idea de también un Mashiach ben David, un Mesías hijo de David, que vendría posteriormente resucitando a este hijo de José, el Mesías hijo de José, Mashiach ben Yosef, y se establecería en el reino con gloria y poder. Ahora, los sabios de Israel vieron en este misterio, ¿cierto? Algo bien complejo y difícil de expresar y de interpretar, para momentos diferentes, con atributos diferentes. Pero no lo pudieron resolver en una sola figura. O sea, para ellos, ¿cierto? Prácticamente viene esta persona, que es el Mashiach ben Yosef. Esta persona muere, da la vida por su pueblo, lucha por ellos, muere. Y luego viene otro personaje que lo resucita, ¿cierto? Y ahí como que es el otro Mashiach ben Yosef. Es como otra persona prácticamente. Pero el primer Mashiach ben Yosef es solo una persona, común y corriente, que viene, que hace la causa de Dios, que hace su misión, que se alza, padece y aguarda la venida del Mashiach ben Yosef posteriormente. Es algo de este estilo, ¿ya? Entonces, la diferencia es que se cree en general que son dos personas. Son dos momentos para el Mashiach. Bueno, hay diferentes posturas, por supuesto. Pueden haber muchas posturas intermedias a lo que estamos mencionando, pero en general esto es como la conclusión a la que se llega muchas veces. Por eso es que usted va a escuchar que, si es que indaga mucho más, ¿cierto?, en el pueblo judío, en la literatura, como que el Mesías fuera solo un hombre que viene, muere y después tiene que ocurrir otras cosas, ¿cierto? Pero esto va a ocurrir todo para la escatología judía dentro de un mismo tiempo, muy cercano, ¿ya? Muy, muy cercano. Ahora, nosotros creemos que Yeshua es el cumplimiento de este misterio. Y es este, ¿cierto? Este Mashiach, la revelación en Yeshua, por la cual se vuelve gloriosamente clara. Él no es dos figuras diferentes, o no son dos personas diferentes. Nosotros creemos que Yeshua es ambas. Es la solución a este enigma profético. Porque en su primera venida, Yeshua cumplió a la perfección cada detalle del siervo sufriente. Es decir, este Mashiach humilde. Nació en Belén, del linaje de David también, pero vivió una vida de humildad y entró en Jerusalén en un momento montando, ¿cierto?, un asno, exactamente como le describió Zacarías. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados en el madero del Gólgota, tal como lo describe Isaías 53. Y su muerte no fue una tragedia inesperada, sino que al contrario fue un acto central donde
el punto, ¿cierto?, al realzar era la expiación que venía a traer para reconciliarnos en la paz con Dios. Y después de su crucifixión, Yeshua aparece a sus discípulos, camino a Emaús, y al encontrarlos, ¿cierto?, confundidos, les dijo algo crucial. Les dijo, ¿no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No habían escuchado ustedes esta figura de un Mesías sufriente? ¿No era necesario que el Mesías padeciera según las Escrituras? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea, les fue aclarando el panorama. Mira, esto dice de mí. Esta figura que está hablando acá lo hablaba sobre mí. Y todo tenía que ver con su padecimiento y su investidura. Yeshua mismo les enseñó a estos que iban camino a Emaús el plan divino que siempre incluyó un sufrimiento antes de la gloria. Siempre. Y ahora nosotros creemos, ¿cierto?, que Él ha de volver, ha de venir. Y Él regresará no como el siervo sufriente, pero sí la misma persona regresará como el rey triunfante. Es decir, el Mashiach ben David, pero en toda su gloria. En toda su gloria. Él regresaría para juzgar al mundo, para redimir a Israel. O sea, cumpliría la declaración que el Eterno le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendicen y al que te maldiga, maldeciré. O sea, Él vendría para restituir, restablecer la bendición a Israel y al mundo, y a su vez a los enemigos, ¿cierto?, para juzgarlos. Y aquellos, ¿cierto?, que en el fondo fueron enemigos de Dios. Porque como dijo Él, si no me hicieron una de estas cosas, a mí no la hicieron. O si me hicieron estas cosas, a mí me lo hicieron. Entonces Él vendría para redimir a Israel, restablecer la justicia y reinar para siempre. Y esta es nuestra conclusión y nuestra esperanza realizada y anhelada. O sea, por un lado es una esperanza concretada, realizada, y por otro lado es una esperanza que seguimos anhelando y esperando. Su retorno, su vuelta. Talmidim, la fe mesiánica, o la fe en el Mesías, no es una ruptura con la esperanza de la esperanza judía tradicional. No. Creer en Yeshua de Nazaret, creer en Jesús, creer en este Mesías, no es una ruptura con la esperanza del pueblo judío. Para nada. No lo es. Sino que es su culminación, su completación. ¿Cierto? Realmente es el momento donde viene a demostrarse que esta esperanza se completa, se culmina. En Yeshua, estos dos hilos, ¿cierto?, en paralelo, que corren de la profecía, ¿cierto?, que podemos decir que viene en un momento y en otro momento. Este sufrimiento, por un lado, y esta gloria, por otro lado, se unen en una sola persona y humana. En una persona. Este es el rey davídico, el siervo sufriente, y el profeta como Moshe, y nuestro sumo sacerdote eterno. Lo es todo. Y creemos, ¿cierto?, que Él está, hasta este momento, ofreciendo, ¿cierto?, por así decirlo, sacrificio, intercesión por cada uno de nosotros, como dice el libro de Hebreos. Una expiación, ¿cierto?, en lo alto. Él está guardando, ¿cierto?, el momento simplemente de revelarse. Nuestra fe no niega las escrituras ni la tradición. Y esto es algo que tenemos que entender. Nosotros no negamos la tradición judía ni las escrituras de Israel al creer en Yeshua de Nazaret, sino que vemos esas escrituras cumplidas. Entonces nuestra oración no es simplemente que venga el Mesías, sino que es una doble plegaria, por así decirlo, que vuelva el Mesías, el que ya vino, pero que vuelva. Y es una plegaria que dice: gracias, Padre, porque el Mesías ya vino para expiar por nuestros pecados, y que pronto venga
Y ven pronto, Señor Yeshua, para consumar el reino. Este mundo pasa, este mundo sigue, transcurre. Que venga pronto, ¿cierto? El Mesías, el Redentor. Oshiana, ¿cierto? Que venga pronto. Así dice, ¿cierto? Estas palabras de los discípulos. Revélate pronto, ven Mesías ya. Oshiana, ven pronto, revélate. Y como dice esta frase, Maranatá. No sé si la han escuchado. O Maranata, ¿cierto? Que significa, en el fondo es esto. Que venga pronto, ven ya. Manifiéstate ahora. Que el maestro venga ya. Que pronto, ¿cierto? Venga a consumar el reino. Sí, que hemos creído en esto, hemos cambiado nuestra vida, nos hemos arrepentido, nos hemos vuelto hacia Él y nos dimos cuenta de que Él era este cumplimiento, de que Él nos reconciliaba con Dios, ¿ok? Pero ahora, ¿qué hacemos? Esperar que pronto venga para consumar el reino. Aquellos que estamos anhelando, por lo que igual estamos moldeando nuestra vida por su reino, ¿cierto? Y cómo Él ha de manifestar las cosas en ese entonces. Entonces, en este reinado mesiánico que Él ha de manifestar, una, tratamos de vivirlo y dos, tratamos de anhelarlo y invocarlo, por así decirlo, para que pronto se manifieste. Y esta es la certeza que tiene que llenar nuestro corazón, de esperanza e impulsarnos cada día esperando su venida. Que la búsqueda, ¿cierto?, de su reino, su justicia, nos ayuden, ¿cierto? Una, para encontrarnos con el Mesías, para creer en Él, para arrepentirnos y cambiar. Y esta búsqueda del reino de Dios y su justicia no puede acabarse. Tiene que seguir anhelando que pronto venga el reino de Dios y su justicia. Y sean establecidos, así como en los cielos, como creemos que está el Mesías, ¿cierto? Reinando. Y como se cumple la plena voluntad de Dios, que pronto se haga aquí en medio de nosotros. Y esto es lo que esperamos, ¿cierto? Con la venida del Mesías. Vamos a dejarlo hasta acá. Que el Eterno les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Y podamos ir confirmando, ¿cierto? Cada vez más al Mesías en nuestros corazones. Pero también al Mesías, ¿cierto? En nuestro entendimiento. Que el Eterno les bendiga. Shalom.